vamos a probar el queso helado por primera vez. A ver qué tal. A ver. Qué saborcito a queso fresco intenso que tiene. Ya empezamos a ver todas las edificaciones con este material, que es de una piedra volcánica. Qué increíble. Por eso se llama la Ciudad Blanca. Realmente esta plaza de armas es muy diferente a cualquier plaza de armas de cualquier país, porque es muy majestuosa, es muy elegante. No podemos creer lo linda que es. Miren que estuvimos en muchas plazas de armas, pero esta es superior a cualquiera. Como les decíamos, acá se ven los tres volcanes: el Chachani, que es el más alto de todos, el Misti y el Pichu Pichu. El monasterio es gigante, parece una ciudad. Sí, por dentro es una ciudad, está lleno de callejones, casitas, es muy grande. Imagínense que claro, acá vivían un montón de monjas. Igual nos contaron que en la actualidad siguen habiendo monjitas. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabio Uruguay. Y yo soy Rochi Argentina. Y bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Arequipa. Así es, en la Ciudad Blanca. Qué emoción conocerla por fin. Todos ustedes nos dijeron que teníamos que conocer esta ciudad porque es diferente a cualquier ciudad del mundo. Así es, y empezamos recorriendo la calle Mercaderes. Fue una de las primeras en asentarse los comercios. Así es una calle muy antigua y es peatonal. Acá no pueden haber taxis, autos, nada. Así que vengan, vamos a recorrer Arequipa. Y es increíble porque llegando a la Plaza de Armas se empieza a ver el material, que es una piedra volcánica que se llama sillar. Y el banco, quiero que vean cómo es el banco. Realmente te llama mucho la atención, parece así como estilo barroco. Impresionante. Ya empezamos a ver todas las edificaciones con este material, que es de una piedra volcánica. Qué increíble. Por eso se llama la Ciudad Blanca. No, una locura. Miren este banco como es único en el mundo. Arequipa es conocida como la Ciudad Blanca y no es casualidad. Sus casonas, iglesias y calles coloniales están construidas con sillar, una piedra volcánica blanca que le da ese brillo tan especial. Además de su belleza, Arequipa es la segunda ciudad más poblada del Perú, con más de 1 millón de habitantes que combinan tradición, historia y una energía única. Vamos a probar el chocolate de Arequipa. Tradicional de Arequipa. Con leche de cacao, mirá. A ver, lo voy a probar. A ver qué tal. A ver qué tal el chocolate. A ver. Tin, tin. Buenísimo. Delicioso. Suavecito. Me encantó. ¿Este es el postre tradicional acá de Arequipa? Es el chocolate tradicional de Arequipa. Buenísimo. Aprobadísimo. Muy bueno. Llegamos a la Plaza de Armas. No puedo creer que estemos acá. La catedral es impactante, ¿o no? Así es, la catedral está atrás nuestro y no podemos creer. Es una de las más lindas que hemos visto. Y eso que hemos viajado por más de 30 países. Qué locura. No, pero esto es impactante. Imagínense que tiene 107 metros de largo, 70 columnas. Miren lo que son las torres. Realmente impacta verla. Y tiene mucha historia porque se incendió, hace cientos de años se incendió la catedral. Sí. También hubo un terremoto muy grande y se destruyó toda aquella parte, se cayó toda. Sí, se cayó la torre y había un piano en el centro y cayó la torre y no lo destruyó. Tuvieron la suerte de que no destruyó el piano, pero increíble la reconstrucción que han hecho porque se ve magnífica. También vamos a mostrarles un poco la plaza, lo que es, porque también es una de las más lindas de Perú y del mundo, es muy coqueta. Vamos a conocerla. Dato importante, es una de las 70 iglesias en el mundo que puede portar el estandarte del Vaticano. Miren, suenan las campanas. Escuchen qué lindo. ¡Wow! Hermoso. Les cuento otro dato. Esta iglesia es la única que tiene un púlpito adentro, que es la representación del diablo pisando una serpiente. El púlpito fue realizado por el artista Borges y es conocido por su riqueza de detalles simbólicos. La parte más impactante es que en la base del púlpito hay una escultura del diablo, una figura demoníaca que está pisando una serpiente. Este diseño tiene un significado profundo, representa el triunfo de la palabra de Dios sobre el mal y la victoria del bien sobre el pecado. Y acá en el centro de la Plaza Mayor se encuentra la fuente del Tuturutu. Como pueden ver, la fuente hay una trompeta en la cima y esto se debe a que había una persona que tocaba la trompeta acá en la plaza y todos se reunían acá. Era el punto de encuentro. Esperen, antes de continuar con el video les quiero comentar algo. Hace un tiempo yo estaba estudiando una carrera que no me motivaba, la rutina me tenía atrapada
y me preguntaba, ¿esto es todo lo que voy a hacer con mi vida? Como a muchos les pasa, yo pensaba que cambiar de carrera era imposible. Además lo veía el mundo tech como algo muy lejano para genios o para personas que estudian hace años. Hasta que encontré Triple Ten y mi perspectiva cambió por completo. Es una plataforma educativa online de tecnología pensada para personas que no tienen experiencia y quieren meterse en este mundo. Lo que más me sorprendió es que desde el primer día haces proyectos reales. Aprendés de forma práctica, además tenés mentores que te acompañan siempre. En Triple Ten no hay vueltas. Clases flexibles, contenido directo y en menos de un año ya tenés tu portafolio y estás listo para buscar trabajo en tech. Al final del curso, además te dan uno gratuito de preparación profesional para mejorar tu currículum y preparar entrevistas. Y lo mejor, si completás el curso y en 6 meses no conseguís trabajo, te devuelven el 100% de tu dinero. Si alguna vez pensaste en cambiar de carrera, este es el momento. Regístrate a una consulta gratuita con los especialistas de Triple Ten y descubrí qué camino en tech se adapta mejor a vos. Y si te sumás a uno de sus programas con el código Fabri y Rochi, tenés el 50% de descuento. No te pierdas esta oportunidad. Link en descripción. La plaza está rodeada de 3 portales. A la derecha tenemos San Agustín, detrás tenemos el de la municipalidad y en el frente tenemos el portal de Flores. Acá está el portal de San Agustín, que atrás se encuentra la iglesia y la universidad. Y antes se llamaba el portal de las delicias porque acá se probaban muchos dulces. En el portal de la municipalidad estaba la segunda cárcel y el cabildo. Por acá se encuentra el portal de Flores, que se llama así por el señor Flores del Campo, que fue una persona muy importante de Arequipa. Realmente esta plaza de armas es muy diferente a cualquier plaza de armas de cualquier país porque es muy majestuosa, es muy elegante. Realmente no podemos creer lo linda que es. Miren que estuvimos en muchas plazas de armas, pero esta es superior a cualquiera. Es muy elegante, fina. Es increíble porque esta construcción de piedra rocosa la hace única en el mundo porque es muy linda. Es una piedra blanca que realmente el sillar, qué increíble material. O sea, deja todo muy lindo, muy lujoso. Y un dato importante es que acá en Arequipa todos los días hay terremotos chiquititos. O sea, hay pequeños sismos. Hay entre 5 y 6 movimientos por día. Así que la gente de acá ya está acostumbrada. Pero bueno, un turista capaz que lo siente. Miren, en este momento yo creo que se está moviendo un poco el piso. Ya conocimos la plaza de armas en su totalidad. Y nos encantó. La verdad que nos fascinó. También la catedral. Y ahora seguimos recorriendo Arequipa. Yo quiero ver si encuentro algún puestito de queso helado. No, mirá. No. Wow. ¿Qué? No, miren esta iglesia construida de sillar. Seguís caminando y te encontrás una cosa más linda que la otra. Literalmente estábamos acá en la catedral. La catedral encima tiene detrás los volcanes. Ustedes imagínense lo que es esa postal. Seguimos y otra iglesia que vamos a ver cuáles vengan. Creo que la iglesia se llama La Compañía de Jesús. No, miren lo linda que es esta iglesia, familia. Sí, es la Compañía del Jesús. Esta iglesia yo había leído que está así desde el año 1600, una cosa así. No está reconstruida como la catedral. Esto se conserva tal cual. Fíjate el trabajo que tiene, vení. Miren el material sillar de la piedra volcánica. No, esta iglesia muy lujosa parece. Qué linda. Imagínense casarse en esta iglesia, ¿no? Bueno, vamos a intentar entrar a la iglesia. Está cerrada, pero mirá lo que es la fachada. Quiero que enfoques este trabajo porque yo no lo puedo entender. Es desde 1698 que está esta iglesia. Ustedes imagínense y se mantiene. Qué belleza, qué trabajo. Toda hecha de sillar. Y es momento de probar algo muy típico de Arequipa que es el queso helado. Es helado de queso. Rochi, ¿vos qué opinás de probar helado de queso? Yo estoy súper ansiosa. Mirá cómo lo preparan. Lo vemos por acá. Wow, tiene una pinta, te digo. Yo tengo muchas ganas de probarlo porque es el postre típico de Arequipa. Todos nos dijeron, si van a Arequipa, prueben sí o sí el queso helado y lo vamos a probar ahora mismo. Con lo que nos gusta el queso, imagínate. Miren el cartelcito, bachitos, queso helado arequipeño. Y estos son los típicos postres que son originarios de cada ciudad. Así que vamos a probar. Hay hielo. En otra bandeja ponían los ingredientes que es leche, coco, vainilla, canela y azúcar. Y la leche la giraban. Eso se gira. Wow. Gira de esta manera y la leche se pegaba alrededor de la bandeja haciendo una capa de hielo con la leche. Y la sacaban con una espátula o un cuchillito y la servían como láminas de queso en un platito. Y de ahí viene el nombre de queso helado. Y se va girando. Y se va girando, se va pegando y van sacando las láminas. Hoy en día ya se sirve así, pero lo hacen originalmente. Wow. Miren el hielo abajo del queso helado para que se mantenga el frío. ¿Qué tiene arriba? ¿Canela es? Canela.
Canela molida. Bueno, muchas gracias. 5 soles cada heladito. A probarlo. Vamos a probarlo ahora. Vamos a probar el queso helado por primera vez. A ver qué tal. A ver. Qué saborcito a queso fresco intenso que tiene, ¿eh? No, increíble el sabor que tiene y la canela le da el toque. Es increíble porque Me nos encanta. cuentan que la leche que se usa para este helado es de vaca soltera. ¿Qué significa eso? Una vaca más relajada, más tranquila, da mejor leche. Sin hijos. Bueno, muy rico. Vamos a seguir comiendo porque está. No, nos encantó. Queso La helado. felicito. Delicioso. Y el queso helado acá se encuentra en cualquier sector de Arequipa. Lo van a encontrar en todos lados porque es lo más tradicional. Pruébenlo sí o sí si vienen. Y un dato importante que nos acaban de mencionar. Esto no es queso, o sea, es helado de queso, pero no tiene queso. Claro, es hecho de leche, tiene sabor como a leche, suavecito. Y bueno, queda espectacular. La verdad que congelado así, 10 de 10. Comiendo nuestro heladito de queso, llegamos a los claustros de la compañía. Acompáñennos a descubrir este lugar. Miren el ingreso, claustros de la compañía, como pueden ver. Y también es un lugar muy visitado, está muy cerca de la Plaza de Armas. Es hermosísimo. Qué increíble estas columnas, familia. Un dato importante es que Arequipa es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es que sí, es una ciudad única en el mundo. Wow, miren lo que es este lugar. Acá queremos presentar a nuestra guía. ¿Cómo estás? Hola Alexis. Hola, me llamo Alexis, soy guía de Arequipa y estamos justo en los claustros de la iglesia de la compañía. Nos encontramos dentro de los claustros de la iglesia de la compañía. La iglesia de la compañía se encuentra justo a nuestro costado, como pueden ver. Aquí estamos en los primeros claustros. En conclusión son 3 claustros. Y esto era el colegio de Santiago Apóstol. Aquí les enseñaban a los alumnos acerca de matemáticas, biología, a leer y otras materias. Y en el otro claustro era para dormir. Este sitio en el que nos encontramos ahora, antes era un colegio llamado Santiago Apóstol. Y ahora miren, es una galería de arte y venden ropa, mucha ropa de alpaca. Arequipa es uno de los principales centros de producción de tela de alpaca en Perú y en el mundo. La región alberga una industria textil altamente desarrollada, especializada en la transformación de fibra de alpaca en productos de alta calidad como telas, hilados y prendas de vestir. Acompáñennos hasta el final del video porque vamos a estar recorriendo mucho más y mostrando las mejores vistas de Arequipa. Y si ustedes están planeando venir a Arequipa, miren este video hasta el final porque les mostramos qué hacer en Arequipa. Es increíble cómo toda la construcción en esta parte cerca de la plaza, miren lo linda que es, o sea, es una belleza. Olo Borgo, diría Luisito. Miren este McDonald's, qué locura, miren la fachada de este McDonald's. No, es muy épico. Primeras impresiones para nosotros es que acá hay una total limpieza y orden en la ciudad de Arequipa. Y nos sentimos muy seguros, También. o sea, no hemos visto nada raro de inseguridad, No. así que punto para Arequipa. Y miren la calle, acá atrás ya mismo se ve, es una de las calles principales que pasan millones de personas por día y no hay un papel en el piso, está limpio, está ordenado, así da gusto venir a una ciudad. Vamos al pasaje de la catedral, que es una callecita que hay por acá. Miren lo que es esto, lleno de bares. Qué increíble esta callecita, miren, llena de barcitos súper pintorescos. Si vienen a la Plaza de Armas, a la catedral, está buenísimo venirse acá, tomarse algo, comerse algo y después continuar el tour, porque les cuento que se puede recorrer en un día caminando Arequipa perfectamente. Nosotros con nuestra guía lo estamos haciendo todo caminando, el paseo es súper ameno, conoces todos y cada uno de los lugares de Arequipa caminando. Eso es lindo, recorrer una ciudad a pie. Wow, miren qué lindo barcito, restaurante. Hola. ¿Qué tal? Estamos en la famosísima casa Tristán del Pozo y mi pregunta es ¿por qué es tan famosa esta casa? Esta casa le perteneció al señor Pío Tristán del Pozo y tuvo un hermano llamado Mariano Tristán del Pozo, que tuvo una hija con una francesa a la cual llamaron la señorita Flora Tristán. Ella vino a la muerte de su padre a reclamar su herencia y al conocer todo acerca de Arequipa decide escribir un libro llamado Peregrinaciones de una paria. Paria significa sola o solitario.
y ella escribe todo acerca de Arequipa y ella también era familia del famoso pintor francés Paul Gauguin. ¿Ese libro fue muy famoso? Sí, lo leemos bastante aquí en Arequipa porque muestra cómo era Arequipa en aquel entonces. Aparte, esta casa también le perteneció a otras familias ilustres, estoy hablando de la familia Ugarteche y la familia Ricketts. Qué increíble, porque hoy en día está el banco BBVA ahí adentro. Claro que sí, hay un museo numismático y también hay un museo, bueno, hay una parte donde se muestran cuadros de la técnica artística más resaltante de Arequipa, que es la acuarela, junto con sus exponentes que son Teodoro Urretra, Carlos Bacaflor. Y atrás nuestro se encuentra el Palacio Arzobispado. Es una de las pocas construcciones que es de sillar rosado. Si se fijan, el color es rosita, diferente a todas las construcciones blancas que estábamos mostrando antes. Y si ven las ventanas, son neogóticas. Vamos a mostrarles un poco más de cerca lo que es esta obra de arte. El color rosado aporta una singular belleza al edificio, resaltando su estilo neogótico con detalles barrocos y lo diferencia de otras construcciones cercanas. Además, el emplear un material más raro y costoso se subraya la importancia y el prestigio de la sede arzobispal en la ciudad. Los árboles son traídos de África. Sí. Son jacarandás, qué lindos. Lo que estábamos hablando con Rochi es que es muy europea esta ciudad. Tiene mucha influencia europea, española, más precisamente. Vos, si te dejan acá y no sabes que estás en Perú, pensás que estás en Europa, ¿o no? 100%. Porque tiene mucha Arquitectura típica de nuestra ciudad. Me llamó la atención, eso en ningún lugar de Perú lo había visto antes. Bueno, aquí en Arequipa tenemos influencia española y la misma influencia de los españoles con los moros y también el mestizaje que hubo, porque esas edificaciones obviamente fueron hechas por los indígenas y ellos también pusieron una parte de su... Claro, es como una fusión. Sí, una fusión. Hermoso. Qué increíble. Barroco mestizo. Bueno, ¿y qué sería esto? Es la iglesia de la tercera orden de la orden franciscana. Bueno, hay muchas iglesias en Arequipa. ¿Son muy religiosos? ¿Cuántas hay en Arequipa? En lo que es la plaza o centro histórico son 14. Ajá. Wow. Y ahora venimos a visitar Mundo Alpaca. Sí, llegamos a Mundo Alpaca, qué emoción. Vamos a ver alpaquitas y también vamos a ver textiles de primera calidad. Hermosas las alpacas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Mira qué hermoso. Miren las alpaquitas, hay de muchos colores. Miren esta marroncita, qué linda. Blanquita. Hay 10 en total, mira. Oh, qué lindas Mira alpaquitas. aquella marroncita allá, más bebé, Sí. más chiquitita. Así que ya saben, si quieren ver alpacas, vengan a Mundo Alpaca. Vamos a alimentar a la alpaca con pastito, miren. Oh, qué linda la alpaquita comiendo. Miren Rochi alimentando. Oh, Por ende va a tener el cuello más largo. qué lindo. Qué hermosa, muy tierna, come pasito. Estamos en la sala del escojo, acá detrás mío. Acá todo el trabajo lo hacen de forma manual y escogen la fibra de la alpaca de toda esta variedad que tengo aquí detrás. Les cuento que la alpaca nos da 32 colores naturales. Blanco, gris, negro, marrón, mucha variedad. Acá se ven todos los maravillosos tonos naturales, que es lo que les contaba antes. Miren, estos son los 30 tonos de alpaca. ¡Wow! Impresionante. Llegamos al monasterio de Santa Catalina. La entrada cuesta 45 soles por persona. Y está abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Qué habrá acá adentro? Parece una ciudad adentro de otra ciudad. Esto es mágico, este lugar. Tienen que conocerlo sí o sí. Vamos a descubrirlo. Acá pueden ver los precios. Miren, porque el universitario peruano le vale 15 soles, por ejemplo. Y bueno, vamos a ingresar. Acá está la boletería. Ya ingresamos al monasterio de Santa Catalina. No podemos creer lo linda que es, toda roja. Qué pintoresco Arequipa, no puede ser. Impresionante, no parás de sorprenderte. Y ahora vamos a recorrerla toda. Estamos en el monasterio de Santa Catalina, una de las joyas más importantes de Arequipa. Fundado en 1579, este enorme complejo de más de 20.000 metros cuadrados funcionó como una ciudadela cerrada para monjas de élite. Sus calles de colores vibrantes, plazas y capillas nos transportan al pasado colonial en pleno corazón de la ciudad blanca. Dentro del monasterio hay una habitación de cómo vivían las hermanitas, las monjas antes en la antigüedad. Ellas solo podían tener
tenían 25 objetos acá y eran las únicas que sabían leer y escribir. El resto de la ciudad, del pueblo, eran analfabetos en esa época y ellas eran las únicas que tenían esta virtud porque se tenían que comunicar con el obispo, entonces era algo sumamente necesario. Miren cómo era la habitación. Conste que este monasterio fue inaugurado en el 1580 aproximadamente, o sea, tiene cientos de años. Las paredes del monasterio de Santa Catalina están pintadas de rojo y azul porque esos colores representaban protección y pureza espiritual. El rojo se asociaba a la fuerza y a la fe, además de proteger contra malos espíritus. El azul simbolizaba a la Virgen María y la pureza, muy importante para las monjas. El coro bajo es parte de la iglesia, ¿sí? Que está al otro extremo. Bien, donde las madres escuchan la misa actualmente, eso es el coro bajo. Allí las velaban. Y hasta el siglo XIX, cuando una persona fallecía, era enterrada en las iglesias. Las madres eran enterradas en el coro bajo. El monasterio es gigante, parece una ciudad. Sí, por dentro es una ciudad, está lleno de callejones, casitas, es muy grande. Imagínense que claro, acá vivían un montón de monjas, igual nos contaron que en la actualidad siguen habiendo monjitas. Así es, que increíble, siguen viviendo monjas acá, una locura. Antes a las monjitas que vivían acá, para que puedan estar acá, los padres les tenían que dar un dote de $200.000 aproximadamente al día de hoy. De lo contrario, no podían ingresar a vivir acá. O sea, esto era para familias de mucho dinero, que tenían mucho poder. Hoy en día la cosa es diferente. Y también podían entrar a trabajar acá si eran muy talentosas, por ejemplo, sabían cantar, tenían muy buena voz, porque ellas hacían el labor de maestras de música. Ahora vamos a hacer una parada técnica para almorzar algo. Así es, elegimos Café Iwasi, que significa la casa del café. No saben lo que es este lugar, tiene café de especialidad, la comida es deliciosa. Vamos por nuestro almuerzo. Vamos a ver qué hay. Si quieren saber dónde queda Café Iwasi, está a 1,5 cuadras de la Plaza de Armas. Así que vamos a entrar porque nos recomendaron muchísimo venir a almorzar aquí. ¡Wow! Miren qué lindo lugar. Hermoso, todo es hecho con sillar. Eso es hermoso, porque vos vas a comer, a almorzar en lugares y tienen la estructura típica de Arequipa. Nos pedimos unos sanguchitos de almuerzo, miren por acá. Quiero que vean esto. Esta es la salchicha arequipeña, la pinta que tiene este sándwich. Yo tenía muchas ganas de probar la salchicha típica de acá. Viene con mostaza el sanguchito, papas. Es blanca la salchicha, nosotros no sabíamos que era blanca. Tal cual. Claro, en la ciudad blanca, la salchicha tenía que ser blanca. Y yo me pedí un sanguchito de carne, así que vamos a ver qué tal. A degustarlo. ¿Y qué tal la salchicha arequipeña? La salchicha arequipeña, 10 puntos, muy rica. 10, es deliciosa. Bueno, vamos a preparar un café típico arequipeño. ¿Y ahí qué se hace ahí? Filtrar el café. Lo hemos calibrado con 19.5, entonces buscamos que tenga el peso correcto. Entonces puede salir un gramo más o un gramo menos. Miren, acá pesan el café para que quede exacto la porción. No, este es un café a medida. Wow. La torta de zanahoria, el mousse de pistachos, el tiramisú, el queso helado y el cheesecake de frutos rojos. Gracias. Que lo disfruten. Bueno, muchas gracias. Miren todos los postres que nos trajeron para probar. Nos quedamos a vivir en Arequipa, definitivamente. Acá la comida es manjar, una locura. Y miren, yo lo voy a acompañar con un cafecito, que ahí les mostré cómo se prepara. Miren la pinta que tiene este café. Wow, qué locura. Y ahora nos vinimos al distrito de Yanaguara. Así es, y acá está el mirador de Yanaguara, que desde este lugar se pueden ver y apreciar perfectamente los 3 volcanes. Yo no puedo creer lo que mis ojos ven, quiero que ustedes también lo vean. Estamos en plena plaza de Yanaguara con Jesús de Tribu Viajera. ¿Cómo está, Jesús? Súper motivados. Debo agradecerle por la visita. ¿Desean contactarnos con nosotros? Con Tribu Viajera. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en página web. Habrá súper descuento. Así es, así que escríbanle acá si quieren hacer un tour por Arequipa como lo estamos haciendo nosotros, que está genial. Cabe destacar que Yanaguara significa calzón negro, así que estamos en el distrito del calzón negro. Wow, familia, no podemos creer las vistas que tenemos
tenemos desde acá. Miren allá un volcán, uno de los más importantes. ¿Cómo se llama ese volcán? Volcán Misti. Tiene una altitud de 5.823 metros. Wow. El 15 de agosto hay competencia de escalada. Participan más de 10.000 participantes. Como les decíamos, acá se ven los 3 volcanes, el Chachani, que es el más alto de todos, el Misti y el Pichu Pichu. Bueno, se pueden escalar estos volcanes. Acá nuestro amigo de Tribu Viajera lo escaló una vez. Sí, tuve la oportunidad de escalar Volcán Chachani y Misti en 2 días, 1 noche, que es emocionante. Qué coraje. Les invito a atreverse a ese reto. El mirador de Yanaguara es uno de los lugares más emblemáticos y fotografiados de Arequipa. Situado en el tradicional distrito de Yanaguara, este mirador ofrece una vista panorámica inigualable de la ciudad blanca y de los imponentes volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu. Todas las placitas de Arequipa son hermosas y miren esta parroquia de Yanaguara también muy linda. Miren, ya me aprendí los 3 nombres de los volcanes. Por allá está el Pichu Pichu, por allá está el Misti y por allá está el Chachani. Me parece que Chachani. ¡Vamos! Yo no puedo creer lo que estoy viendo. En Arequipa, un restaurante uruguayo. Miren, el Rincón Uruguayo Parrilla. Vamos Uruguay, carajo. Representando en Arequipa. Además debe ser riquísimo esta parrilla. Miren la bandera uruguaya ahí flameando. Y ahora queremos mostrarles el Callejón del Cabildo. Es una de las calles emblemáticas, típicas de acá de Arequipa. La tienen que recorrer. Encima se ve el volcán detrás de la calle, una postal magnífica. Miren allá el volcán Chachani, cómo se ve la punta. Con nieve, ¿eh? Precioso. Y no hay tanta gente, ¿viste? Ideal venirse de tardecita acá. Primero ir al mirador, después venir a recorrer este callejón. Y queda otro más que ya se les vamos a mostrar. Y después del mirador de Yanaguara estamos bajando al malecón de Bolognesi. Así es. Pero antes de ir al malecón, nos llama mucho la atención las casas que hay en esta zona. Literalmente son mansiones, propiedades privadas. Miren esa casa, ¿no? Eso es una mansión, pero gigante. Nos encontramos en el callejón de León Prado, en el distrito tradicional de Yanaguara. Estas calles se caracterizan sobre todo porque son bastante tortuosas, muy similares a las calles de Sevilla en España. Están decoradas con maceteros y está bastante cerca a la plaza principal de Yanaguara. Les invito a visitar en cualquier momento del día, sobre todo en horas de la mañana y estas horas de la tarde. Esta de la tarde que estamos tranquilos. Son súper angostitas las calles y también tienen un estilo muy europeo, muy español. Bellísimas, muy hermosas. Estamos en una de las picanterías más famosas de Arequipa. Se llama La Nueva Palomino. Así es, si ustedes quieren que hagamos videos probando comidas en picanterías, en los mercados, lo más típico de Arequipa, pónganle like a este video. Y suscríbanse al canal ya mismo. Ya estamos paseando por el malecón y qué lindo que es. Sí, el malecón Bolognesi es una imperdible. Si ustedes van al mirador como fuimos nosotros, bajan 3 cuadras y llegan a este lugar que tiene vista increíble a los volcanes. Y también hay un club social ahí abajo que nos dijeron que es solo para pitucos porque es muy caro. Es para los millonarios de Arequipa y pueden acceder solamente ellos. Si nosotros queremos ir ahora y entrar, no se puede, estar prohibida la entrada. Acá grabamos un poco lo que es el club. Es muy de pitucos acá de Arequipa. ¿Cuánto vale la membresía por mes? Déjenlo en los comentarios. Hay canchas de fútbol, piscinas, cancha de básquetbol. Además está en una ubicación privilegiada. Que tienen arriba de la piscina una pantalla, están viendo fútbol. Ah, pueden nadar. Miren, claro, nadan y miran la tele. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y desde el malecón también se ve el puente Chilina. Miren lo que es. Este puente es el más largo de Arequipa y es una hermosura. Qué bello paisaje estamos viendo. Por favor. Hermoso Arequipa en todos sus aspectos. Y hasta acá el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. Pónganle like al video para que sigamos haciendo muchos más videos en Perú. Y suscríbanse al canal. Nos vemos la próxima. ¡Chao!